Felipe, Yamila, ¿querés grabar? Bien. A ver acá en el chat. ¿Qué me dicen? Ah, no, me saludan nada más. Hola, profe. Bien. Bueno. ¿Alguien más quiere grabar y lo dejé sin autorización? Bueno. Voy a empezar entonces, no, primero, antes de empezar. ¿Hubo algo de lo que hice la clase pasada o las anteriores que no lo hayan entendido y me quieran preguntar? ¿No? Bueno, entonces vamos... Sí. Por ahora no. Bueno, está bien, Yamila, ahí te escuché. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a continuar con lo que habíamos visto del práctico 4, que era recta, circunferencia y parábola. Habíamos visto los ejercicios, pero no habíamos empezado con parábola. Nos faltaban algunos de circunferencia, las distancias del punto a la recta, distancia entre puntos, de circunferencia. Habíamos visto algunos. Habíamos visto completar cuadrados. Y me parece que acá habíamos quedado. El ejercicio 6 lo habíamos hecho. Sí, profe. Bien, ¿lo habíamos hecho todo completo? ¡Qué bárbaro, qué bien! Ahora sí que lo veo, sí. Bien, hasta acá, el seno hicimos. Hasta acá, el seno lo habíamos hecho. Bien. Entonces vamos a retomar acá. Me piden, en el C me dice hallar la ecuación de la circunferencia, cuyo centro está en el eje de las X, y pasa por estos dos puntos. Entonces, todos los puntos que están en el eje de las X, la coordenada en Y es 0, y la coordenada en X es un valor. Eso quiere decir que los puntos son de la forma x1, 0, es decir, la coordenada del centro en X, el alfa, vale x1, y el beta, la coordenada en Y del centro, vale 0. Entonces la ecuación de la circunferencia, que era x menos alfa al cuadrado, más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado, reemplazo el alfa por alfa y el beta por 0. Me queda x menos alfa al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Qué significa que el punto A y el punto B pertenezcan a la circunferencia? Quiere decir que si el x vale 1 y el y vale 3, cumplen con la ecuación de la circunferencia. Y con el punto B, si x vale 4, el y vale 6, cumple con la ecuación de la circunferencia. Entonces lo único que hago es reemplazar las coordenadas. 1 menos alfa al cuadrado más el y, que vale 3 al cuadrado es 9, igual a r cuadrado. Voy con el otro punto. 4 menos alfa al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a r cuadrado. Ahora tengo r cuadrado igual a r cuadrado, entonces puedo igualar. Igualo 1 menos alfa al cuadrado más 9 igual a 4 menos alfa al cuadrado más 36. Desarrollo de los cuadrados del binomio, este y este, paso de términos y me queda que 6 alfa es igual a 42. Entonces paso el 6 que está multiplicando, dividiendo, y alfa es igual a 7. Ya tengo el valor de alfa. ¿Qué me faltaría? El radio. Entonces lo reemplazo.
Lo reemplazo o bien donde está el punto A o bien donde está el punto B, en cualquiera de las dos. Yo lo reemplacé en el punto A. Entonces tengo 1 menos 7 al cuadrado más 9 es igual. 1 menos 7 es menos 6, al cuadrado 36 positivo, más 9 me da 45, es decir que 45 es el radio al cuadrado. El centro de esta circunferencia va a ser 7 en X, 0 en Y. El radio va a ser la raíz cuadrada de 45. ¿De acuerdo? Y ahí la grafiqué. Ahora me dice, determinar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro sobre la recta de ecuación, x más y igual a 2, y pasa por los puntos A y B. ¿Qué quiere decir que el centro está sobre esta recta? El centro era el alfa y el beta, es decir, que cuando x valga alfa más el y que valga beta, la suma me tiene que dar 2. Entonces lo que hago, voy a despejar. Voy a despejar, en este caso despejé el alfa, que me queda 2 menos beta. Que el punto A satisfaga la ecuación, quiere decir que cuando x vale menos 3, el y vale 0, cuando x vale 2, el y vale menos 1, y satisface la ecuación de la circunferencia. Entonces reemplazo el alfa por 2 menos beta, y el beta lo dejo en beta. Reemplazo el punto A, reemplazo el punto B. Y ahora me quedan los dos iguales a r cuadrado. Los igualo, y ahora lo que voy a hacer es desarrollar los cuadrados de los binomios. Entonces esto me va a quedar, cuando los desarrollo, me queda que 24 es igual a 12 por beta. Despejo el beta. El 12 que está multiplicando pasa dividiendo. 24 sobre 12 me da 2. Entonces ya tengo el valor de beta que vale 2. El alfa, de acuerdo a la ecuación, vale 2 menos beta. Reemplazo el beta, que es 2. 2 menos 2 me da 0. Entonces alfa vale 0 y beta vale 2. Lo reemplazo en la ecuación. Esto me queda 3 menos 2 más beta, todo al cuadrado, más beta al cuadrado igual a r cuadrado. Menos 3 menos 2 menos 5. Más el beta que vale 2, todo al cuadrado es igual. El beta vale 2, al cuadrado es 4. Menos 5 más 2 me queda menos 3. Al cuadrado 9 positivo. 9 más 4 me da 13. Este es el radio al cuadrado. Entonces, el centro de la circunferencia es 0, 2. El radio es la raíz cuadrada de 13. ¿De acuerdo? Y ahora, acá me dicen lo siguiente, me dice, en el ejercicio 7, una imprenta puede vender X unidades de volantes a P pesos por esta fórmula. Tengo una fórmula que es cuadrática en X y cuadrática en P, donde los coeficientes cuadráticos valen 1. Entonces yo ya sé que esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. Me dice, graficar la curva de demanda y decidir cuál es el precio más alto por encima del cual no hay posibilidades de venta. Es decir, me piden el valor de P. Lo que estamos buscando es el mayor precio P, para lo cual el mercado no demandaría ninguna unidad X, es decir, X vale 0 y el P lo desconozco. Así que vamos a considerar, para representar solo el primer cuadrante, ya que tanto las unidades como el precio tienen que ser positivos. Entonces, reemplazo el X por 0 y me queda P cuadrado más 150P menos 49.400 igual a 0. Para encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática, aplico Bhaskara. Entonces, al aplicar Bhaskara obtengo dos valores de P. Uno que vale 159,57 y el otro que es un valor negativo. Como el precio no puede ser negativo, este valor lo descarto. Entonces, la respuesta va a ser que el precio va a ser 159,57 pesos, acá me faltó el pesos, ahí está, X es 0, y que el punto de la solución va a ser
cuando X vale 0 y el Y vale 159,57 pesos. ¿Entendió? Y acá está el gráfico. Y ahora empezamos con parábola. ¿Vieron parábola hoy en la teoría? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, parábola. ¿Cuál era la definición de parábola? La parábola son los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia de ese punto a una recta llamada directriz. Entonces, sabemos que las ecuaciones de las parábolas van a ser, si tienen vértice en 0, 0, es decir, alfa y beta son 0, me queda y cuadrado igual a más menos 2p por x. Cuando el vértice es alfa beta, va a ser y menos beta al cuadrado igual a más menos 2p por x menos alfa. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda además del vértice? Que el que aparece al cuadrado es el y el x es lineal. Entonces, para cuando yo tengo una parábola, el término cuadrático puede aparecer con un coeficiente y el lineal, el otro término cuadrático va a valer 0. ¿De acuerdo? Alguno de los dos va a ser 0. Y otra cosa más, el lineal, en este caso que es x, en este caso es x, es el que me dice el eje de simetría, es decir, dónde se abre la parábola. Si es más, quiere decir que se abre hacia el eje de las x positivo. Si es menos, se abre hacia el eje de las x negativo. Bien, tenemos la otra parábola, la que tiene como eje focal el y. Entonces, cuando el vértice es 0, 0, va a ser x cuadrado igual más menos 2p por y. O, si el vértice es alfa beta, x menos alfa al cuadrado igual más menos 2 por p por y menos beta. En este caso se va a abrir sobre el eje de la y. Si el 2p es positivo, se abre hacia el eje de la y positivo. Si el 2p es negativo, se abre hacia el eje de la y para abajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Los elementos de la parábola y otros conceptos de distancias entre los elementos. Tenemos que conocer, uno, el eje focal. El eje focal es la recta que va a pasar por el vértice y el foco y es perpendicular a la directriz. El vértice de la parábola, el vértice es alfa, beta. El foco es f. Y la directriz, la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz es perpendicular al eje focal y la distancia al vértice entre el vértice y la directriz es P sobre 2. Es la misma distancia que del vértice al foco, P sobre 2. Bien, entonces ahora me piden hallar la ecuación de la parábola que verifica. En todos los casos representar gráficamente. Me dicen primero en el inciso A, el foco es 0, 6, 0 de x, 6 de y. La ecuación de su directriz es y más 6 igual a 0. Entonces voy a graficar. La directriz es y igual a menos 6. Y entonces yo hago lo siguiente. El punto medio entre el foco y el vértice, si yo lo grafico, a ver si lo tengo graficado acá. Bien, tengo el foco y la directriz. Esta corta en menos 6 y este es el foco. El punto medio entre el foco y la directriz es el vértice. En este caso, si bajo 6 y acá subo 6, estoy en el vértice que es el origen, 0, 0. Bien, se abre hacia el eje positivo. Es decir, que el y es lineal y además el 2p va a ser positivo. ¿Qué es lo que yo sé? Que p sobre 2 es la distancia entre el foco y el vértice. P sobre 2 vale 6. Por lo tanto, p vale 6 por 2, 12. Entonces, esta ecuación va a ser x cuadrado igual a 2 por p por y.
el 2P es positivo, el P vale 12, 2 por 12, 24, y es positivo, se abre hacia arriba. Entonces la ecuación va a ser x cuadrado igual a 24 por y. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora me dan el vértice y el foco. El vértice me dice que está en 3 de x, 2 de y, y el foco en 5 de x, 2 de y. Entonces grafico. Este es el vértice y este es el foco. La recta que pasa por el vértice y el foco es el eje focal, esta recta que está graficada en celeste. La distancia entre el vértice y el foco es esta distancia, entre el 5 y el 3. 5 menos 3 me da 2, es decir, la distancia esta, que es la distancia entre el vértice y el foco, es P sobre 2. P sobre 2 vale 2, o sea que P vale 4. Entonces, P sobre 2 hacia afuera está la directriz. Entonces, de acá cuento 2 para afuera, y acá se encuentra la directriz, esta que está en rojo. Entonces, decimos, la ecuación, como se abre sobre el eje de las x, el x es el lineal. La ecuación general va a ser y menos beta al cuadrado igual a 2b por x menos alfa. Reemplazo el alfa y el beta. El alfa vale 3 y el beta vale 2. Entonces voy a poner y menos el beta vale 2. Todo al cuadrado igual a 2p por x menos el alfa vale 3. Cuidado, no se confundan con esto, porque generalmente lo que hacen es, al primero le colocan el alfa y al segundo el beta, y no miran la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces ahí se equivocan. Entonces, ya tengo esto, y ahora tengo que averiguar cuánto vale P. Dijimos que la distancia entre el vértice y el foco es P sobre 2. La distancia entre este segmento que vale 5 y este segmento que vale 3, es la distancia de las X, me queda 2. P sobre 2 vale 2, P vale 4. Se abre sobre el eje positivo, entonces va a ser 2 por 4, 8 por X menos 3. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora, en el inciso C, me dicen que el vértice es el origen, 0, 0. ¿Y qué pasa por este punto A y este punto B? Entonces, ¿qué hice? Grafiqué. El vértice, grafiqué el punto A, ¿dónde está el punto A? Y el punto B. A ver, el punto A vale 2 de x menos 3 de y, 2 de x menos 3 de y, por acá abajo, no lo llegué a graficar, y el punto B vale menos 2 de x, menos 2 de x, menos 3 de y. Menos 2, menos 3 por acá abajo. Entonces, evidentemente, si este es el vértice y la parábola tiene que pasar por este punto que está acá abajo y por este punto que está acá abajo, se va a abrir hacia abajo. Se abre sobre el eje de la y. Por lo tanto, el y va a ser el lineal. Entonces, esto va a ser, la ecuación general va a ser x menos alfa todo al cuadrado es igual a 2p por y menos beta. Como el vértice es el 0, 0, me va a quedar x cuadrado igual a 2p por y. ¿Y ahora qué digo? Bueno, el punto A satisface la ecuación de la parábola, porque es un punto por el que pasa la parábola. ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale 2, el y vale menos 3. Reemplazo, el x vale 2 al cuadrado es igual a 2p por el y vale menos 3. Si yo despejo, me queda que p vale menos 2/3. Lo puedo hacer con cualquiera de los dos puntos. Yo acá lo hice con los dos para que vean que no importa si lo hago con A o con el punto B, con cualquiera de los dos me tiene que dar el mismo número. Lo hice con el punto B y exactamente el P me da menos 2/3. El P es lo que llamamos el parámetro. Entonces, yo tengo que el P vale menos 2/3. Evidentemente tiene que ser negativo porque se abre sobre el eje negativo. Y entonces tengo del vértice 2/3 hacia afuera, tengo la directriz. 2/3 hacia adentro tengo el foco. Entonces, la ecuación va a ser
2 por menos 2 tercios, me quedan menos 4 tercios de y. ¿De acuerdo? Y ahora me dicen, el vértice es el 1, 1, 1 de x, 1 de y. Y su directriz es la recta de ecuación y igual a menos 2. Entonces voy a graficar. El vértice está en 1 de x, 1 de y, acá. La directriz es la recta y igual a menos 2. Entonces, y igual a menos 2, acá está la directriz, esta que está en rojo. La distancia entre el vértice y la directriz vale p sobre 2. Entonces cuento cuánto vale la longitud de ese segmento. Este vale 1, 2, 3. O sea que p sobre 2 vale 3. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, me queda que p vale 6. ¿Cuál es el lineal? Y el lineal es el eje sobre el que se abre, o sea el y. Entonces voy a poner, la ecuación general va a ser y... Apa, acá lo pusieron mal, lo graficaron mal, porque acá, si yo lo pongo así, el eje focal es el y. Esto está mal, esto no es x, esto es y. Esto es y menos beta, perdón. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Cualquier banana puso, cualquier cosa dije. Está bien. El lineal se abre sobre el eje de la y, por lo tanto el y es el lineal. Bien, entonces va a ser x menos alfa al cuadrado igual a 2p por y menos beta. Reemplazo el vértice. X menos 1 al cuadrado igual a 2p por y menos 1. Bien, ahora, yo que sé que el p dije que valía 6. Entonces, si p vale 6, esto es 6 por 2, 12. Se abre hacia arriba, entonces me va a quedar 12 positivo. Entonces me queda que x menos 1 al cuadrado es igual a 12 por y menos 1. Ahora, en el ejercicio 9 me dice encontrar los elementos de cada una de las siguientes parábolas y representar gráficamente. Entonces ahora me dan la ecuación y yo tengo que sacar todos los elementos y dar la gráfica. Entonces, en algunos de estos ejercicios tenemos que utilizar el método de completar cuadrados. Consiste en armar el trinomio cuadrado perfecto y reducirlo al binomio, al cuadrado, para la variable que se encuentra al cuadrado. Y además hay que tener en cuenta que los coeficientes de la variable x e y deben ser iguales a 1. Entonces, me fijo acá. ¿Qué pasó? Tengo en el inciso A 3x cuadrado igual a 8y. La única que me aparece al cuadrado es la x. Por lo tanto, esta es una parábola. La x sola aparece al cuadrado. Si me aparece la x y la y, las dos al cuadrado tienen que tener el mismo coeficiente y sería una circunferencia. ¿Cuál sé yo graficar? Cuando tengo x cuadrado o x menos alfa todo al cuadrado igual a un numerito por y menos beta. Entonces, este 3 que está multiplicando me molesta. Lo voy a pasar dividiendo. Y entonces me queda que x cuadrado es igual a 8 tercios de y. El vértice, el que aparece con x restando, en este caso no aparece, le voy a poner 0. El que aparece con y restando, no aparece, es 0. O sea que esta parábola va a ser de vértice 0, 0. El eje focal es el lineal, es decir, el eje de la y. Se abre hacia arriba, hacia arriba. Y entonces, ahora, ¿qué puedo decir? El eje focal va a ser el eje donde se encuentra el foco, es decir, el vértice y el foco se encuentran sobre el eje focal. En este caso, a ver, perdonen. Bien,
Entonces, en este caso, yo tengo que el vértice está acá, y entonces, a distancia P sobre 2. El P vale 2P vale 8 tercios. Por lo tanto, si a 2P lo divido por 2, me da P. P vale 4 tercios. Si a este 4 tercios lo divido por 2, me da P sobre 2. Me da 2 tercios. Entonces, me paro en el vértice. Hacia adentro de la parábola, a distancia 2 tercios, está el foco. Hacia afuera del vértice de la parábola, estoy en la directriz. Entonces, el foco en X vale lo mismo que el vértice, 0. Y en Y vale 2 tercios. ¿Qué pasa con la directriz? Me paro en el vértice, voy 2 tercios hacia afuera. Este vértice estaba en el 0, 0, por lo tanto, si me muevo 2 tercios hacia afuera, voy a parar al menos 2 tercios. Y esta ecuación es I igual a menos 2 tercios. Entonces, ¿qué fue los elementos que di? Di el vértice, el eje focal, la ecuación del eje focal, el valor del parámetro, es decir, P, y doy cuánto vale la directriz y el foco. Son todos los elementos de esta parábola. ¿Se entendió? Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué se vuelve a dividir por 2 el P? O sea, entiendo cuando lo dividís 8 Esto es tercios lógico. dividido 2. Eso lo Sí, entiendo. porque eso es No entiendo el lógico. siguiente. Y porque yo la distancia entre el vértice y el foco no es P, es P sobre 2. Ah, está bien. La distancia entre el vértice y el foco y la distancia entre el vértice y la directriz es P sobre 2. Por eso lo divido por 2. ¿Sí? Gracias. ¿Ahora sí? No, de Ahora nada. sí. Sí, ¿alguien más? Bien. Ahora tenemos que graficar esta parábola y dar todos sus elementos. Tenemos y cuadrado igual a menos 4 por x. Acá ya la tenemos lista. ¿Por qué? Porque tenemos el y cuadrado de un lado y la lineal del otro. Entonces, esto es lo mismo. Fíjense, al y, ¿cuánto le resté para que me quede y cuadrado? 0. Entonces, el que acompaña ahí es beta. La coordenada en y, el beta, vale 0. Me fijo, a la x, ¿cuánto le resté? Nada. Entonces el alfa es 0. El vértice lo saqué de mirar la ecuación. 2 es 0, 0. Ahora, el 2p es el numerito que acompaña al término lineal. En este caso es menos 4. Lo divido por 2, me queda menos 2. Este menos 2 es el parámetro. Si a este menos 2 lo divido por 2, me da menos 1. Entonces, me fijo, el x es el lineal, por lo tanto, sobre el eje de las x, me voy a mover uno para un lado, uno para el otro, y voy a tener el foco y la directriz. Entonces, grafico el vértice en 0, 0. 0, 0. Como el P es negativo, se abre sobre el eje de las x negativo, es decir, el foco va a estar encerrado por la parábola. A distancia 1 para allá es menos 1. Este valor es el foco. El foco en X vale menos 1 y en Y vale 0. Ahora, me corro del vértice hacia afuera. ¿A qué distancia? P sobre 2, que era 1. De acá me corro 1 hacia afuera y estoy acá con este que es la directriz. Si este era 0 y este es 1, esta recta que está en rojo es x igual a 1. Esta es la directriz. Muy bien. El eje focal es perpendicular a la directriz, pasa por el vértice y el foco. Es justamente el eje de las x. El eje de las x tiene ecuación y igual 0. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, este ejercicio es muy parecido a lo que le suelen preguntar en la teoría del final. Me dan 4x² menos 8x más 3y menos 2 igual a 0.
tengo un solo término al cuadrado, que es el x cuadrado, porque el y aparece lineal. Entonces, esto sí o sí es la ecuación de una parábola. Entonces, la ecuación general de la parábola es, como la de la circunferencia, a por x cuadrado, más b por y cuadrado, más c por x, más d por y, más m igual 0. Pero ahora, con a igual a 0 o con b igual a 0, es decir, alguno de los dos cuadráticos tiene que desaparecer para hacer una parábola. Si son iguales, era la circunferencia. Ahora, si uno vale 0 o el otro vale 0, es una parábola. Entonces, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de parábola es esta? Y bueno, voy a completar cuadrados. Saco lo que tiene x. 4x cuadrado menos 8x. El coeficiente principal es el que acompaña a la x cuadrado, es 4. Lo saco factor común. Entonces hago 4 factor común, paréntesis. 4x cuadrado dividido 4 me queda x cuadrado. Menos 8x dividido 4 me queda menos 2x. Y ahora sí, acá dentro, esto que pinté de amarillo, tiene coeficiente principal 1, entonces puedo completar cuadrados. Dejo el 4 afuera. A este lo pongo como x. Menos 2 dividido 2 me queda menos 1 al cuadrado y le resto este numerito 1 al cuadrado. Y ahora hago 4 por todo el paréntesis más 4 por menos 1. Y me queda esto que tengo acá. Esto es completar cuadrados en x. El y no tiene cuadrado, entonces no lo voy a completar, es más corto. Entonces, lo reemplazo, me queda esto. Primero, a diferencia de la circunferencia, paso el término lineal, es decir, el que aparece con y en este caso, el 3y. Está sumando, pasa restando. Y luego todos los demás. Entonces, todos los demás son el más 4 y el más 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora hago menos 3y, más 2 más 4 es más 6. Saco factor común el coeficiente principal del término lineal, es decir, el menos 3. Menos 3. Menos 3y dividido menos 3 me queda ahí positivo. Más 6 dividido menos 3 me queda menos 6 tercios. Bien. Y ahora sí, ya después que lo tengo resuelto, el 4 que estaba multiplicando al cuadrado lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar menos 3 cuartos. Esto me queda x menos 1 al cuadrado igual menos 3 cuartos por y 6 dividido 3 me queda 2, y menos 2. Y así tengo la ecuación canónica de la parábola, que es la que yo sé graficar. El que acompaña a x cambiado de signo es el alfa, es decir, el 1. El que acompaña a y cambiado de signo, el 2, es el beta. El numerito que acompaña el término lineal, menos 3 cuartos, es 2 por p. Entonces, despejo menos 3 cuartos dividido 2 y me da el valor de p. Y luego hago menos 3 octavos es el valor de p, es el parámetro. A este p lo tengo que dividir por 2. Me queda menos 36/16. Entonces, el término lineal es el eje de la sí. Entonces se va a abrir sobre el eje de la sí. Como el p es negativo, se va a abrir sobre el eje de la sí hacia abajo. A distancia 3/16 del vértice se va a encontrar hacia adentro el foco, la directriz, y hacia afuera el foco. Entonces, tenemos la distancia es 3/16, grafico y me da. Fíjense, grafico primero el vértice. El vértice me dice que está en 1 de x, 2 de y. 1 de x, 1, 2 de y. Acá está el vértice. Se abre hacia abajo, entonces hacemos así y sobre el eje de la sí. Y luego, a distancia 3/16, acá encerrado está el foco. 3/16 hacia afuera está la directriz. ¿De acuerdo?
Y en este caso, el eje focal es esta recta que tengo graficada en azul, que va a ser la recta que pasa por el vértice, donde x vale para todos estos valores 1. X igual a 1 es el eje focal o eje de simetría. ¿Se entendió? Después hay que hacer cuentitas nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, por favor. Sí, profe. Bueno, ahora en el inciso C, de nuevo volvemos a la carga con completar cuadrados. Tenemos menos y cuadrado más 2y más x igual 0. Los cuadrados son los de y, entonces pongo menos y cuadrado más 2y para completar cuadrados. El coeficiente principal vale menos 1, lo saco factor común. Menos y cuadrado dividido menos 1 me queda y cuadrado positivo. Más 2y dividido menos 1 me queda menos 2y. Y ahora acá adentro puedo completar cuadrados. El menos 1 lo dejo afuera, corchete. Este es y. Menos 2 dividido 2 me queda menos 1. Cierro paréntesis al cuadrado, menos 1. Cierro corchete y ahora hago menos 1 por y menos 1 todo al cuadrado, menos 1 por menos 1 me queda más 1. Lo reemplazo en la ecuación original. Me queda menos 1 por y menos 1 al cuadrado más 1 más x igual 0. Para despejar, primero paso el término lineal. El lineal acá es x positivo. Lo paso al otro término, me queda menos x y el más 1 como menos 1. De este lado saco factor común el coeficiente del término lineal, el menos 1. Entonces me queda menos 1. Menos x dividido menos 1 me da x. Menos 1 dividido menos 1 me da más 1. ¿Y ahora qué me falta pasar? Este menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo al menos 1. Menos 1 dividido menos 1 me da 1. Entonces mi ecuación va a ser y menos 1 al cuadrado igual a x más 1. Ahora el lineal es x, es decir que esta parábola se abre sobre el eje de las x. ¿Sobre cuál? Y el 2p que aparece acá adelante, que no aparece que es el 1, es positivo, entonces se va a abrir sobre el eje de las x positivo. Vértice. El alfa, el que aparece con la x cambiado de signo, menos 1. El beta, el que aparece con la y cambiado de signo, 1. Entonces grafico el vértice en menos 1 de x, estoy acá, me corro al menos 1 de x, 1 de y. Entonces tengo acá tengo el origen, me corro en menos 1 y subo 1. Acá está el vértice. Ahora, el 2p, que es el número que aparece acá adelante, no aparece porque es 1. Entonces, cuando yo despejo, el p me queda un medio, que es el parámetro. A un medio lo divido por 2 y me da un cuarto. Entonces, me paro en el vértice. Distancia un cuarto, encerrado por la parábola está el foco. Distancia un cuarto hacia afuera de la parábola está la directriz. Entonces, si este valía menos 1, 1, esto era menos 1, me tengo que correr un cuarto para acá. Entonces es a menos 1 le sumo un cuarto y tengo el foco. El foco va a estar en menos 0,75 y el 1. ¿Y qué sucede con la directriz? Del vértice me corro un cuarto hacia afuera. Entonces este era menos 1, le resto menos un cuarto y tengo la directriz que es x igual a menos 5 cuartos. Y el eje focal. El eje focal es esta recta perpendicular a la directriz que pasa por el vértice y el foco. Para todos estos numeritos, la x cambia, pero el y vale 1.
Entonces el eje focal es I igual a 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una Sí, duda. ¿Podés sí. volver a cuando reemplazás la ¿Acá? ecuación? Sí, Acá. ahí. Bien. Sí, Eh, Cuando completás cuadrado, le sumás, acá. pensé que le había restado. No, no, acá le resto, pero después cuando hago menos por menos me queda más. Ah, bien. ¿Sí? No, no me di Ahí cuenta. Sí, está. sí, sí. No, no, está bien. Bien. Ahora, en el inciso D tenemos I cuadrado menos 6x más 2y más 13 igual 0. Tengo solamente el I al cuadrado. Entonces voy a completar cuadrados en I. Va a ser I al cuadrado más 2i. Por suerte el coeficiente principal vale 1, entonces no tengo que sacar factor común. Voy a poner I más 2 dividido 2 es más 1, todo al cuadrado. Y le resto el 1 al cuadrado, que en este caso va a ser 1. Lo reemplazo ¿en dónde? En la ecuación general. Me va a quedar x más 1 al cuadrado menos 1 más 6x más 13 igual 0. Ahora, el lineal es menos 6x, es el primero que paso para el otro lado. Entonces, y más 1 al cuadrado. Menos 6 pasa como más 6. 13 menos 1 me queda más 12, pasa como menos 12. Y ahora, del término lineal, el coeficiente principal es 6. Saco 6 factor común. 6x dividido 6 me queda x. 6, no, menos 12 dividido 6 me queda menos 2. Y ahora sí tengo la ecuación de esta parábola. El lineal es x, por lo tanto se va a abrir sobre el eje de las x. Como el 2p es positivo, se va a abrir sobre el eje de las x positivo. Y ahora digo lo siguiente, ¿cuál va a ser el vértice? El vértice, primero el que aparece con la X cambiado de signo. La X está acá, el 2 es el alfa. Después, el beta va a ser el de la Y cambiado de signo. El beta es el más 1, le cambio el signo, menos 1. Entonces el vértice es 2 de X menos 1 de Y. Entonces lo grafico en 2 de X menos 1 de Y, acá. 2 de X menos 1 de Y. Perfecto, acá está el vértice. ¿Qué sé? Se va a abrir como este es positivo sobre el eje de las X positivo. Muy bien. La distancia P, este que tengo acá que es 6, vale 2P. Entonces hago 2P vale 6. P vale 6 dividido 2, me da 3. Y P sobre 2 me da 3 medios a distancia. 3 medios del vértice. Encerrado por la parábola está el foco. 3 medios del vértice. Hacia afuera de la parábola está la directriz. Entonces calculo de esta forma el foco y la directriz. El foco, este valía 2. 2 más 3 medios me da 7 medios, claro. Y el valor de I es el mismo que tenía el vértice, menos 1. La directriz, me paro en el 2 y le resto 3 medios. 2 menos 3 medios me da 1 medio. Entonces, en X igual a 1 medio tengo la directriz. El eje de simetría es la recta que pasa por el vértice y el foco. Esta recta que tengo acá. Para todos los valores de X, el valor de Y vale menos 1. Ese es el eje focal o eje de simetría. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora nuevamente tenemos uno de parábola, donde así como nos preguntaban hoy con la circunferencia, nos preguntan ahora con la parábola. Dice, una empresa de elaborados lácteos produce principalmente quesos y manteca. La curva de transformación asociada a dichos productos responde a esta ecuación.
q al cuadrado más 2q más 4m menos 168 igual a 0. ¿Qué observo acá? Que tengo una sola al cuadrado que es el q. El m aparece lineal, o sea que el gráfico de esta función va a ser una parábola. Dice, siendo q la producción de quesos en cientos de unidades, y m la producción de manteca en cientos de panes de manteca. Me dice, hallar a máxima producción de quesos. La máxima producción de quesos va a ser cuando produzca todo quesos y nada de manteca. Es decir, la manteca vale 0. Entonces me queda el q al cuadrado más 2q menos 168 igual a 0. ¿Qué hago? Aplico Bhaskara porque tengo una ecuación cuadrática en q. Me da dos valores, el q igual a 12 y un q negativo. No puedo fabricar cantidad de quesos negativos, así que este lo descarto y me quedo con q igual a 12. Entonces, si yo represento acá, como es en cientos, fíjense que el q me dice en cientos de unidades, la respuesta la tengo que multiplicar por 100. Es decir, fabricaría 1200 quesos. Esa sería la producción máxima. Ahora me dice en el B, producción máxima de manteca. Es decir, ahora todo en manteca y nada en quesos. Entonces el Q vale 0. 0, 0. Me queda 4m menos 168 igual a 0. Y voy a despejar el m. Me queda 168 cuartos, es decir, 42. Estos son panes, cuidado. Son 42 panes en cientos de panes. Entonces, nuevamente, son 42 por 100. Son 4.200 panes de manteca. Y ahora me dice, ¿hay valores para los cuales ambas se equiparan? Es decir, la producción de queso va a ser igual a la producción de manteca. Reemplazo, donde tengo el Q, le dejo el Q, o donde tengo el M, le pongo Q. Y entonces me quedó esta ecuación que tengo acá. Q al cuadrado más 6Q menos 168 igual a 0. Para resolver, como es una cuadrática, aplico Bhaskara. Y me queda que Q tiene que valer 10,30 y el M tiene que valer 10,30. Y me da otro valor que es negativo, que no se puede tomar, porque no puedo producir tantos de quesos negativos. Entonces, esto era en cientos. Entonces, al 10,30 lo multiplico por 100. Y me da 1030 quesos, o 1030 panes de manteca. En ese punto se equiparan, es decir, la cantidad de quesos y la cantidad de manteca es la misma, producida es la misma. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, ¿cómo llegó hasta el último? ¿El último? Porque me El dice C. que es este. Hay valores para los cuales ambas se equiparan, es decir, que la producción de queso y de manteca es la misma. Sí. Entonces reemplazo el M por Q o el Q por M. Elimino una de las variables. Donde tengo M le pongo Q. Y entonces ahora me queda toda una cuadrática en Q. O si querés ponerle M. M cuadrado más 2M más 4M menos 168 igual a 0. Te va a quedar exactamente lo mismo. Ah, bien. Bueno, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bien. Y acá tenemos algunos ejercicios adicionales. A ver. Para resolver. Bien. Que me gustaría que los miraran, a ver si los pueden sacar. A ver, el ejercicio adicional 1 me dice, hallar las ecuaciones de las rectas perpendiculares a la recta de ecuación. Entonces yo tengo una recta. Para hallar las perpendiculares, ¿qué tengo que hacer? Sacar la ecuación explícita de esta recta, es decir, despejar el i, tomar la pendiente
Y a esa pendiente, ¿qué hacer? Invertirla y multiplicarla por menos 1. ¿De acuerdo? Esa sería la pendiente de las perpendiculares. Y además me dice, y que forman con los ejes coordenados un triángulo de área 8. Representar gráficamente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? A ver si es el dibujito. Sí, acá. Entonces, yo tengo esta recta en celeste, es la que me dieron. Despejé el valor de I. Estas dos son las rectas perpendiculares, de tal forma que el área que forman, fíjense, este área que tengo acá, y este área que tengo acá, son iguales, y esas áreas tienen que valer 8. Ese es el dato que me dan. A ver, sí, al área 8. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo la pendiente de la perpendicular la tengo, lo que no tengo es el punto. Entonces, ¿cómo hago para calcular ese punto? Lo que hago es lo siguiente. Fíjense, el punto donde las rectas cortan a los ejes son, este punto en X vale un número y en Y vale 0. Este punto en X vale 0 y en Y vale un valor. Entonces lo que hago es, estos dos puntos están sobre la recta. Este punto es un X, 0 de Y. Y este punto es 0 de X, un valor de Y. Entonces los reemplazo. Digo, bueno, voy a despejar, la recta me queda 1/2 de X menos 3/2. La pendiente de la perpendicular, la pendiente de esta recta es 1/2. La de la perpendicular la invierto y la multiplico por menos 1, me queda menos 2. La pendiente de mis nuevas rectas vale menos 2. Y no sé cuánto vale el punto. Entonces estas van a ser menos 2 por X más B. Cuando yo reemplazo, ¿dónde está reemplazado? Acá. Tengo que el punto A de X, 0 de Y, pertenece a la recta. Entonces despejo. Me queda que cuando Y vale 0, M por A más B. El M ya vi que valía menos 2. Menos 2 por A es igual a B. Cuando tengo el punto 0B, el B es el valor de Y. El X vale 0. M por 0 más B. Quiere decir que B es igual a B. No llego a nada. Entonces me quedo con la primera. Tengo menos M por A es igual a B. El M vale menos 2. Menos menos 2 me da más 2. Por A es igual a B. Y ahora me fijo. ¿Cuál es el área de este triángulo rectángulo que me queda acá? Y el área de un triángulo siempre es base por altura sobre 2. La base de este triángulo es este segmento A. La altura es este segmento B. Entonces tengo que hacer A por B sobre 2. Ese área me dicen por dato que vale 8. Despejo. A por B vale 8 por 2 que me da 16. ¿Qué más sé? Fíjense, de este lado tengo, si yo multiplico por A, me queda 2A al cuadrado es igual a 16, que es igual a 2A por A cuadrado igual a 16. Despejo el valor de A. 16 dividido 2 me da 8, entonces A es la raíz cuadrada de 8 positiva, y A es menos la raíz de 18 negativa. Entonces, estos dos son los valores de A. Con estos dos valores de A yo voy a obtener los valores de B. ¿Por qué? Porque el B vale 2 por A. Entonces, el B va a valer 2 por A, me queda esto. Cuando el B es el otro, me queda 2 por raíz de 18. La pendiente de la recta valía menos 2. Entonces tengo una recta que va a ser igual a menos 2 por X más B que vale menos 2 raíz de 18. La otra recta va a ser
la pendiente menos 2 por x, más el b, que vale 2 raíz de 18 positivo. ¿Se entendió esto? Cuidado, estos puntos donde la recta corta los ejes coordenados son las que se llaman las coordenadas de la recta. El punto A, que es el que corta el eje de las X, se le dice la abscisa al origen. El punto B, que es donde corta el eje de las Y, este ya lo sabíamos, era la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando trabajamos con áreas de triángulos, ¿sí?, siempre nos va a quedar A por B sobre 2. Y de ahí despejamos y hacemos un sistema. Bien, ahora me dice, sea R la recta que pasa por este punto P sub 0 y es perpendicular a la recta de ecuación X menos Y igual a 0. Me dice, hallar el área determinada por la recta R y los ejes coordenados. Representar gráficamente. Entonces tengo una recta que pasa por este punto, menos 1 de X, 4 de Y. Menos 1 de X, 4 de Y. La recta pasa por ese punto. Pero además, esa recta tiene que ser perpendicular, por eso forma un ángulo de 90, con la otra recta, X menos Y igual a 0. Si despejo, me queda X igual a Y. Esta recta X igual a Y pasa por el 0, 0, y por el 1 medio, 1 medio. Bien. Entonces, la perpendicular es esta, que pasa por este punto. Y quiero saber cuál es el área de todo este triángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer... Ah, no lo resolví. Bueno. No lo resolví. A ver, ¿qué harían ustedes? La ecuación de esta recta perpendicular a esta y que pasa por este punto, la pendiente de esta recta va a ser Y igual a X. La pendiente vale 1. La pendiente de la perpendicular va a valer menos 1 sobre 1, es decir, menos 1. Esta recta tiene pendiente menos 1 y pasa por el punto menos 1, 4. Entonces, esta recta va a valer igual a menos X más 3. Y ahora lo que hago es el área por la recta R y los ejes coordenados. Entonces, la recta R era esta que tengo acá. Esta que tengo acá. Y los ejes coordenados es este triángulo que tengo acá. Entonces va a ser, este punto es la abscisa al origen. ¿Sí? Es cuando Y vale 0. Entonces, 0 es igual a menos X más 3. El 3 que está negativo pasa a positivo, menos 3 es igual a menos X, X vale 3. Entonces, la base de este triángulo va a ser 3. Ahora, ¿cómo saco este área hasta acá? Este punto acá es donde X vale 0 y el Y vale algo. Entonces reemplazo en la recta el X por 0. Si X vale 0, me queda que el Y es igual a 3. Entonces tengo un triángulo donde la altura es 3 y la base es 3. ¿Cuál va a ser el área? El área... Acá. El área va a ser B por A sobre 2. Entonces yo sé que B vale 3 por A, que vale 3 sobre, acá, sobre 2. Y esto me da 3 por 3, 9 sobre 2 es el área de ese triángulo. 9 medios es el área. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Este es como el que hicimos de microeconomía. Me dan los puntos y yo tengo que encontrar la recta que pasa por ellos. Este es sencillito. En este sí que es importante. ¿Por qué es importante? Porque me pide una ecuación y me la da en forma general. Fíjense,
¿Qué condiciones debe cumplir el D y el F, estas dos letras, para que esta ecuación, cuidado que ahora tengo x cuadrado e y cuadrado, o sea que esto va a ser una circunferencia, tenga como gráfico una circunferencia? Bien, los coeficientes principales son 1, por lo tanto sería, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Y tengo que completar cuadrados. Completo cuadrados en x. Tengo x cuadrado más dx. Va a ser x más d sobre 2 todo al cuadrado más d cuadrado sobre 4. Menos, perdón. ¿Y acá? ¿Por qué lo puso así? No me gusta cómo lo puso acá. A ver. Déjenme que lo corroboramos así. Menos. El d al cuadrado sobre 4. Más el f igual 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacíamos? Y bueno, lo que hacíamos era pasar todos los números para el otro lado. Entonces voy a pasar acá me tragué un dx. No, este pasó. Ah, me tragué el y cuadrado. Más y cuadrado. Igual 0. En y es el único que tengo. Entonces dejo los cuadrados de este lado. Entonces, los cuadrados de este lado me quedan. Vamos a ir abajo. Me queda x más d sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado. Y acá porque se me hizo poquito. Más y al cuadrado más y al cuadrado igual, del otro lado me queda el d al cuadrado sobre 4, que estaba negativo pasa a positivo, menos el f, que estaba positivo, pasa a negativo. Entonces, como está escrito así, ¿qué obtengo? El centro de la circunferencia va a ser el que acompaña a la x cambiado de signo. Va a ser menos d sobre 2, va a ser el alfa. El que acompaña a la y no tiene ninguno, entonces va a ser 0. Y todo este numerito que tengo acá, d al cuadrado sobre 4 menos f, era el radio al cuadrado. Un número al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces lo que hago es justamente poner este numerito mayor o igual que 0. Entonces tendría acá d al cuadrado, ahí está, sobre 4 menos f, que tiene que ser mayor que 0. ¿Qué pasa si el radio es 0? Me reduzco la circunferencia de un punto. Entonces, si es 0, es una circunferencia de un punto que es el centro. Bien, y ahora, si yo despejo de acá, ¿qué hago? Esto tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, trabajo con d al cuadrado menos 4, acá, d al cuadrado sobre 4, va a ser mayor, el f que estaba restando pasa sumando. El 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Esto me queda mayor que 4 por f.
Para eliminar el cuadrado aplico raíz cuadrada. Entonces me queda valor absoluto de D mayor raíz cuadrada de 4F. Acá, ecuación, raíz, acá, raíz cuadrada de 4F. La raíz de 4 es 2. Y raíz cuadrada de F. Entonces, tengo valor absoluto. ¿Cuáles son los números que están a distancia? 2 raíz de F del 0. Tengo el más 2 raíz de F y el menos 2 raíz de F. Y si quiero distancia mayor es hacia afuera. Es decir, el menos 2 raíz de F menor que D menor que 2 raíz de F son los que no cumplen. Considero justamente el menor, ¿de acuerdo? Estos son los que no cumplen. Los que sí cumplen, ¿cuáles son? Del menos infinito, infinito, punto y coma, al menos 2 raíz de F, raíz de F, acá. El F acá adentro, cierro, unión, y ahora del 2 raíz de F, punto y coma, al más infinito. Lo cumplen. ¿Se entendió? Este lo vamos a poner acá abajo. Ahí está. Esos son los que lo cumplen. ¿Mm? Bien. Por el valor absoluto, es menos infinito, 2, todo eso, ¿no? Claro, el valor absoluto de D quiere decir la distancia de los números que están a distancia raíz de 2, o sea, 2 raíz de F del 0. ¿Quién está a distancia 2 raíz de F? El 2 raíz de F positivo y el menos 2 raíz de F. Pero yo quiero alejarme del 0, entonces voy hacia afuera. Eso, ¿cómo lo escribiría? Lo escribiría como menos infinito menos 2 raíz de F, abierto, unión, el que sigue acá, 2 raíz de F hasta más infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Este ejercicio 4 es muy parecido al que hicimos, no tiene nada del otro mundo. Este ejercicio es el que quiero hacer. El ejercicio 5. ¿Por qué? Porque me dan una definición que es muy, muy importante, que es la definición de lado recto. Dice, se llama lado recto de una parábola a la cuerda determinada por los puntos de intersección de la parábola con la recta que pasa por su foco y es perpendicular al eje de la parábola. Es decir, me fijo acá, a ver dónde tengo la parábola graficada. Dale, vamos. Una parábola. Bueno, acá. Fíjense, yo tengo el foco acá. Trazo una recta perpendicular al foco. Esta recta corta en 1, 2 puntos a la parábola. Si yo saco la longitud de este punto hasta el otro, ese es el lado recto. ¿Qué me conviene hacer? Saco la distancia del foco a uno de los puntos y a esa distancia la multiplico por 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué nos dice acá. Acá. Entonces dice,
Dada la parábola y al cuadrado igual a 2p por x. Esta parábola, ¿qué tiene de bueno? Que el vértice en x vale 0 y en y vale 0. Entonces, el vértice es el origen, 0, 0. El eje focal es el de las x. Se puede abrir hacia el x positivo o hacia el x negativo. Eso va a depender del valor de p. Entonces tengo el vértice, a ver si la grafiqué, acá. Tengo el vértice, no, pero esta no es la que grafiqué la de abajo. Bueno, tengo el vértice en el origen, se abre sobre el eje de las x. Por lo tanto, 2p es la distancia del vértice al foco. Lo divido por 2, me queda p. Lo divido por 2, p sobre 2. Entonces la distancia entre el vértice y el foco es p sobre 2. El foco, si este es 0, 0, p sobre 2 para acá, el foco va a estar en x igual a p sobre 2 y en y igual a 0. ¿Y ahora qué hago? A ese foco le saco la distancia con los ejes. Entonces me dice, tengo esto y tengo esta otra, que es otra parábola, pero donde cambia el eje focal. Ahora el eje focal es el eje de la C. Ambas tienen el vértice en el origen, pero la primera es de eje X, mientras que la segunda es de eje Y, porque es lineal. Entonces, la longitud del lado recto de la parábola de ecuación y cuadrado menos 4y más 6x menos 5 igual a 0. La represento gráficamente. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a completar cuadrados en y. Esto me va a quedar y menos 2 todo al cuadrado menos 4. Lo represento acá adentro. Me queda y menos 2 al cuadrado menos 4 menos 6x menos 5 igual a 0. Primero paso el término lineal. El 6x que está positivo pasa a negativo. Menos 6x más 9. Saco factor común en menos 6 y me queda esto que tengo acá. Entonces ahora sí. El vértice va a estar en x igual a 3 medios y el y igual a 2. Entonces grafico. En x igual a 3 medios, acá, y en y igual a 2. Acá está el vértice. Muy bien. Como el numerito que acompaña es negativo, se abre sobre el eje de las x negativo, es decir, hacia allá. Y ahora, el 2p vale menos 6. 2p es lo mismo que p, si yo hago 2p vale 6. P sobre 2 vale p dividido 2. 6 medios, me da 3. Y lo vuelvo a dividir por 2 y me da 3 medios. Entonces, a distancia 3 medios del vértice, encerrado por la parábola, tengo el foco. Y a distancia 3 medios hacia afuera está la directriz. Entonces, este estaba en 1,5, que es lo mismo que 3 medios. De 3 medios le sumo 1,5, estoy acá, en el 0. Y si le sumo, perdón, le resto 1,5, estoy acá. Acá está el vértice. En x igual a 0 y en y igual a 2. De acá le sumo 1,5, voy a ir a parar al 3 y el y va a valer 2. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo el foco acá. Fíjense, esto que tengo acá marcado en negro es el lado recto. Es la recta perpendicular al foco que corta la parábola en 2 puntos. Yo quiero saber la longitud entre A y B. Yo sé que el foco en X vale 0 y en Y vale 2. Este punto en X va a valer lo mismo que el foco, 0. Y en Y el valor de la parábola. Entonces reemplazo. En X vale 0. ¿Dónde está puesto? Acá. En X vale 0 y en Y vale un Y 1. Está en la parábola, entonces lo reemplazo en la ecuación. Cuando el Y vale Y1, menos 2 al cuadrado es igual a menos 6, el X vale 0, menos 3 medios. Resuelvo esto y me queda
menos 6 menos 3 medios me queda más 9. Por lo tanto, i1 menos 2 al cuadrado es igual a 9. Aplico raíz cuadrada para eliminar el cuadrado y me queda i1 menos 2 es igual a la raíz de 9. La raíz de 9 toma dos valores, más y menos 3. Tengo dos valores de i. Cuando el i vale más o menos 3, le voy a sumar el 2. Entonces uno va a ser más 3 más 2 más 5. El otro va a ser menos 3 más 2 menos 1. ¿Cuál va a ser? Si a este lo corto acá, este número va a ser el 5. Y si a este lo corta acá, este número va a ser el menos 1. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que hacer la longitud entre estos dos. Entonces la longitud va a ser 5 menos 2, que me da 3, o el lado recto, 3 me da la longitud de acá hasta acá, el lado recto es 2 por 3, me va a quedar 6. Desde el punto A al punto B tengo 6 unidades. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. El ejercicio 6 es sencillo. El 7 también. Ah, el 7. El 7 es como el que vimos en Matemática 1. Fíjense. Tenemos una parábola y igual a x cuadrado. Y en función de esta tengo que dibujar y igual a x cuadrado más 2 e igual a x cuadrado menos 1. ¿Qué sucede? Cuando yo le resto fuera del cuadrado o le sumo, ¿qué pasa con la curva? Se mueve sobre el eje de las y. Cuando yo le sumo 2, subo 2 unidades para arriba. Cuando yo le resto 2, voy 2 unidades hacia abajo. Si a la parábola le resto el menos 1, voy 1 unidad hacia abajo. ¿Quién va 1 unidad hacia abajo? El vértice. Y luego la parábola queda exactamente igual. ¿De acuerdo? Y acá me dice qué conclusiones, pero ahora modifico el lugar donde está el vértice. Cuando el lugar donde está el vértice se cambia, es porque yo me corro sobre el eje de las x. Este es x más 2, me corro al 2. Es decir, cuando x vale menos 2, acá tengo el vértice. X menos 1, cuando el x se corre al 1, acá tendré el vértice. Es decir, se corre sobre el eje de las x. Esto que mostramos acá. Bien. Bien, esto ya es para hacer un ejercicio nada más. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿qué es lo que quiero que hagan? Los ejercicios que quedaron sin que yo los resuelva. Ustedes tendrían que resolverlos mirando lo que yo hice y vamos a volver a trabajar con el lado recto en elipse y en hipérbola. ¿De acuerdo? Ahí volvemos a trabajar con el lado recto. Y vamos a sacar de nuevo una formulita. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el lunes. No, el martes. No, yo ya no sé ni cuándo doy clase. El martes. Cualquier cosita que tengan alguna duda de esto, me escriben, ¿de acuerdo? Y yo les mando por mail todo lo que resolvimos hoy. Bueno. Listo, feliz fin de semana. Y Chau, espero profe. Hasta el martes. Gracias, profe. Saludos. Profe.